soy Mariana Montiel y les voy a platicar de un tema que, aunque parece ser como muy cuadrado, es de lo más importante cuando van a hacer una startup. ¿Quiénes de ustedes aquí están generando una empresa, tienen ganas de emprender? Todos, qué bueno. ¿Han escuchado hablar por ahí la palabra propuesta de valor? Bueno, pues justamente vamos a ver eso, vamos a tratar de entender cómo generar una propuesta de lo más atractiva para un cliente y entonces sí decidan comprarles a ustedes y no a su competencia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Alguien conoce a este señor? No se ve. Al primero, Alexander Osterwalder. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Bueno, es un señor muy joven, como de 45, muy joven. Él lo que hizo, estaba haciendo su tesis doctoral y decidió hacerla sobre modelos de negocio. Y entonces empezó a preguntar a diferentes personas qué es un modelo de negocio. Entonces iba con un contador y le preguntaba, ¿qué es un modelo de negocio? Pues es tener todos los estados de resultados que sean equilibrados y que mi empresa se vea en buen estado. Ok. Fue con uno de operaciones. ¿Qué es un modelo de negocio? Son todos los procesos que tengo que hacer para que mi negocio pueda funcionar correctamente. Fue con un directivo. ¿Qué es un modelo de negocio? Pues es todas las estructuras que tengo para poder venderle a mis clientes. Se dio cuenta que no había una definición compartida de qué era el modelo de negocio. Entonces siguió estudiando en su doctorado, hace su tesis doctoral. Yves Pignot es justamente su asesor de tesis y crea esto, el primer libro que se llama Generación de Modelos de Negocios. ¿Alguien lo ha leído? Se los recomiendo como emprendedores. Es la manera más didáctica, nos brinda una herramienta muy sencilla para poder entender en realidad cómo funciona un modelo de negocio y cómo hacerlo de una manera muy amigable. Genera su tesis doctoral y años después genera el segundo libro que se llama Diseñando la Propuesta de Valor, que justamente es en lo que se basa esta plática. Es en cómo vamos a conocer de una manera mucho más detallada a ese cliente, entender lo que necesita, qué le duele, qué quiere, y entonces generar una solución, una propuesta, un servicio, un producto que dé justamente respuesta a todo esto. Entonces, el de atrás es justamente el lienzo de modelo de negocios, es un lienzo de 9 bloques. La semana pasada con Mariana González me parece que vieron este tema, y lo que vamos a hacer hoy es justamente un zoom para dos de los grandes bloques, lo que es segmento de clientes y lo que es la propuesta de valor. Sé que suena muy cuadrado, pero les voy a dar ejemplos para que vean qué tan fácil es que ustedes lo puedan desarrollar. Todos los que son emprendedores aquí, ¿conocen a su cliente? ¿Saben cuál es el perfil de su cliente? Ok. ¿Cómo conoces a tu cliente? ¿Correcto? Perfecto. ¿Alguien más hace algo además de esto que nos acaba de comentar su compañero? Convivo con ellos constantemente. Buenísimo, eres una antropóloga social. ¿Alguien más hace algo diferente? Bueno, justamente para conocer a los emprendedores, para conocer a los clientes, lo que yo les recomiendo siempre a mis emprendedores es esto: observar, vivir su experiencia, empatizar o preguntar. Les voy a dar un ejemplo súper rápido para que vean por qué es tan importante esto para quien no lo hace todavía. Había 2 investigadores en la universidad que crearon una almohada llena de plumas, pero no eran plumas de ave, eran sintéticas. Entonces ellos creían que era un gran producto para todas las personas que somos alérgicas, porque hay muchísimas personas que somos alérgicas a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la pluma de las almohadas. Ellos juraban que era el mejor producto que podían tener. Entonces fueron con una mentora y le contaron esto: oye, pues ya queremos salir a vender, ya terminamos toda la investigación y aquí está el producto. Y lo que hizo la mentora fue dejarles 3 tareas. La primera: necesito que vayan ustedes a una tienda a comprar una almohada. Necesito que se pongan en los zapatos de sus clientes para saber todo el proceso de cómo las adquieren. Esa fue la primera. La segunda: necesito que se vayan a otras tiendas a observar qué es lo que hacen, cómo es todo su proceso, ya no estando ustedes inmersos dentro del proceso, simplemente viéndolo. Y la tercera es que les vayan a hacer ciertas preguntas, es decir, que los entrevisten. ¿Qué es lo que pasa? Con el primero, que es hacer una inmersión en todo esto,
Lo que hicieron fue entender cuáles eran las incomodidades de no encontrar, que no hubiera alguien que las despachara, que no hubiera más información de las almohadas que estaban a la disposición, que no había quien les dijera cuáles eran más económicas o no. Se dieron cuenta de esos dolores que tiene el cliente y que si ellos daban solución a esto, era más fácil que pudieran vender sus almohadas. A la hora de ir a verlos, lo que pasó es que se dieron cuenta de las respuestas honestas. Cuando ustedes hacen una entrevista, les puede contestar algo el emprendedor, el cliente, pero pueden ser mentiras. A veces cuando decimos las cosas no decimos completamente la verdad. Cuando ustedes van de observadores, lo que hacen es justamente verificar que haya una congruencia entre lo que dijeron y lo que estén haciendo. Y si tienen dudas específicas de ciertos pasos, ahí es donde se recomienda hacer una entrevista, para llenar todos esos huequitos que no llenaron con las otras dos. La hipótesis de estos emprendedores era que mucha gente era alérgica y entonces les iban a comprar su pluma porque era la mejor tecnología. Se dieron cuenta que la mayoría de la gente no les interesaba si eran plumas de verdad o no. No les importaba si era foamy o algodón. En realidad iban porque eran las más baratas y porque eran como las más suavecitas. También se dieron cuenta que quienes compran, o sea que almohadas no se compran siempre. Las compran cuando vienen eventos importantes, cuando había una boda, cuando los chavos iban a vivir a algún otro lado, pero fuera de eso la gente no compra almohadas. Entendiendo esto, pudieron hacer, o más bien, recapitular todo su modelo de negocio y lograr vender el producto a las personas que realmente los necesitaban. Pero entonces ya lo que decían es, nuestra almohada tiene una gran tecnología y no tiene plumas, sino que justamente lo hicieron en línea, donde había totalmente información de qué se trataba, eran buenos precios. Se dieron cuenta de cómo pivotar justamente su modelo de negocio. Por eso es tan importante que ustedes sepan hacer todas estas. Observar, porque así se van a dar cuenta qué tan honesto es lo que les dijeron con lo que están haciendo. Vivir su experiencia, ponerse en sus zapatos, que eso va muy de la mano con empatizar, y preguntar aquellas cosas de las que tengan duda, ¿ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente el primer lienzo que vamos a ver es el del perfil del cliente. Es con el que vamos a entender quién es esa personita a la que yo le quiero vender o le quiero solucionar algún problema que tiene, ¿ok? Entonces les presento el Canvas de perfil de cliente, también fue elaborado por Osterwalder. ¿Y para qué nos sirve? Para tener una comprensión detallada de él. Ahora ustedes me van a decir que casi todos conocen que sus usuarios o sus clientes son personas entre mujeres y hombres de tal a tal edad, con cierto nivel socioeconómico. Eso no es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ir mucho más profundo para entenderlo. Entonces vamos a ver 3 grandes bloques, que son estos, que nos van a dar una comprensión total sobre nuestro cliente. El primero son, el que está aquí, que son los trabajos de cliente. Tiene un nombre un poquito confuso, pero les voy a decir para que les quede clarísimo. El trabajo de cliente es aquel trabajo que está haciendo en este momento para resolver esa problemática que él tiene. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un cuadro, ¿cuál es el trabajo que tendrían que hacer? Medir. ¿Qué más? Perdóneme. Lo que contenga el cuadro. Haber elegido un cuadro de tu preferencia, pero para ponerlo, ¿qué necesito? ¿Qué es lo básico? Ya medí, ¿luego qué hago? Una escalera si está muy alto y tener herramienta. ¿Herramienta para? Para hacer un hoyo, poner un taquete, poner un clavo y entonces puede poner el cuadro. Los trabajos de cliente es todo eso, ¿cierto? Es todo lo que tengo que hacer porque mi meta final es poner un cuadro, ¿ok? Ojo, los trabajos pueden ser diferentes, funcionales, sociales, personales, emocionales. Los trabajos funcionales es esto que les acabo de escribir para poner un cuadro, pero a veces son más importantes los otros. Por ejemplo, trabajos sociales. Para mí es más importante el reconocimiento social de que estoy haciendo algo. Por ejemplo, han visto estas campañas que hay de chicos que están recogiendo la basura, que toman una foto antes y una después, ¿no? Para ellos es súper importante que la sociedad sepa qué es lo que están haciendo. Personales o emocionales, para mí es muy, muy importante alcanzar un nivel de paz o de emoción en lo que estoy haciendo. Entonces, por ello me pongo a salvar a las tortugas de tal o tal lugar, ¿ok?
Ahora, ¿qué preguntas son las que nos tenemos que hacer? ¿Qué preguntas está realizando o qué tareas o qué actividades está realizando mi cliente en este momento para llegar a generar esa solución que está buscando? Les voy a poner otro ejemplo además del cuadro. Una podadora. Tenemos a un cliente que tiene un jardín, que ¿qué es lo que quiere hacer con ese jardín? Pues que esté bonito y quiere podar el pasto, ¿cierto? ¿Qué trabajos de cliente serían los que estaría haciendo en ese momento? Cortar el pasto, usar una podadora para ello, recoger la basura y demás, ¿correcto? Me voy a regresar porque esto lo van a ver en todos los segmentos que empecemos a ver ahorita. Siempre hay que priorizar por importancia de trabajos sobre las siguientes facetas que veamos. No todos los trabajos son iguales. Hay trabajos que son muy importantes y hay trabajos que tienen un poco de menos importancia. Clasificarlos nos va a ayudar a generar una propuesta de valor que sea totalmente importante o que sea impactante para ellos. ¿Ok? Entonces, quedémonos con este ejemplo porque es con el que vamos a trabajar todo el tiempo. Una persona que tiene un jardín que quiere que esté bonito, entonces corta el pasto. ¿Ok? Vamos al siguiente segmento que se llama frustraciones, que es el de aquí abajo. Las frustraciones lo que hacen es describir todos los malos resultados, todos los obstáculos o todos los riesgos que pueden haber alrededor del trabajo que estoy realizando. ¿Qué preguntas les pueden servir justamente para entender cuáles son esas frustraciones? ¿Qué es lo que le molesta a mi cliente? ¿Qué es lo peor? Cuando estoy haciendo esto, lo que más me molesta es, cuando estoy haciendo esto, no lo puedo hacer por, imagínense que el cuadro del que platicábamos lo quieran poner en la noche y se dan cuenta que no tienen taquete, no lo pueden poner en la noche porque hace mucho ruido y mis vecinos se enojan. O no lo puedo poner porque en mi casa no tengo un juego de taquetes para poder poner el cuadro, o no tengo clavos, ¿cierto? O no tengo una escalera y no alcanzo, o no puedo medir si está totalmente centrado. Esos son obstáculos, frustraciones o riesgos que hay alrededor del trabajo que estoy teniendo. Al igual que los trabajos, hay algunos que son de suma importancia y hay algunos que son de menores importancias, ¿ok? Entonces también aquí lo que tendríamos que hacer es definir cuáles tienen o nos generan una frustración extrema o una que sea moderada, que podamos tolerar de alguna manera. ¿Se acuerdan del ejemplo de la podadora, correcto? Del jardín que queremos tener lindo. ¿Cuáles son las frustraciones que podemos encontrar a la hora de podar? La primera es, hace muchísimo ruido la podadora. No es un ruido horrible, entonces lo tengo que hacer en ciertas horas que nos lleva justamente a que no puedo podar en la noche. ¿Por qué? Porque mis vecinos se enojan, entonces tengo que tener cierta hora para hacerlo. Es de cable, entonces necesito cables muy largos y me puedo tropezar. ¿Es de gasolina? Pues entonces tengo que asegurarme de que siempre tenga gasolina en la casa para que pueda funcionar el cacharrito. ¿Y la basura? ¿Qué pasa con la basura después? O sea, ¿quién me ayuda a recogerla? ¿Se va a quedar ahí? Entonces tengo que barrer, tengo que ponerla en un contenedor. Todas esas son frustraciones que vienen del trabajo de cliente, ¿correcto? En el caso del cuadro que les conté, ¿qué frustraciones, riesgos o obstáculos pueden encontrar? Pues que, al igual que el anterior, hace mucho ruido y no puedo estar haciéndolo a altas horas de la noche. Pues si ya le hice un hoyo a la pared, me va a quedar el hoyo para siempre en caso de que quiera quitar el cuadro, todas las moronitas o toda la suciedad que me pueda dejar el poner esto. Justamente son todos esos obstáculos, riesgos o frustraciones que generen que yo haga cierta actividad para poder lograr algo que quiera mi cliente. Pero así como hay frustraciones, hay alegrías. Las alegrías son aquellas cosas que espera mi cliente, que él quiere obtener de eso que está haciendo. Entonces, es importante entender que para las alegrías hay de diferentes tipos. Hay alegrías necesarias, esperadas, deseadas e inesperadas. Para que quede claro, pongamos el ejemplo de un celular. ¿Cuál creen que es la alegría necesaria que debe de tener cualquier celular? Que haga llamadas. O sea, es lo mínimo que podría esperar que me haga mi teléfono, ¿no? O que me mande mensajes de texto, ¿correcto? Esa es la necesaria. ¿Cuál es la alegría esperada?
Que tenga buenas aplicaciones, que sean funcionales, que tenga un lindo diseño, podría ser. Que haga las llamadas bien, bueno, esa la tenemos en la anterior, que era lo mínimo que podría hacer, ¿no? Entonces, las esperadas es que sea un teléfono mono, bonito, que tenga las aplicaciones, que funcione bien. ¿Cuáles son las deseadas? Algo que desean que tenga su celular. Costo moderado, que sea de buena marca. ¿Qué más? Que tenga una super cámara, ¿correcto? Hay una que a casi todo nos pasa y nadie me la está diciendo. Capacidad de memoria ahí. Todavía hay una que no me dicen que todos esperemos que pase y nunca nos pasa. Que nos dure la pila, jamás nos pasa, ¿cierto? Yo desearía justamente una alegría deseada. ¿Será que mi pila me pudiera durar todo un día completo sin estar cargando pilas o estar conectándome en cualquier lugar, ¿cierto? Esas son las deseadas. O que, por ejemplo, no se moje, o sea, más bien que se pueda meter al agua y que no se eche a perder. Son cosas que yo deseo, que a lo mejor el celular que yo compro más baratito no lo tiene, pero sería muy deseable que lo tuviera. ¿Y cuáles son las totalmente inesperadas? Que es algo que, wow, si tuviera, me vuelvo loca. ¿Qué creen que puede ser eso? Que se doble, justamente, esa podría ser una. Hay muchas otras. En mi caso, que haga esto es como, wow, ¿ok? Entonces, si se fijan, pueden tener ese tipo de alegrías. ¿Qué es lo que trataríamos de encontrar? ¿Qué es eso que alegra a nuestro cliente para poder también exaltarlo a la hora de hacer nuestro producto? Entonces, esas son las preguntas que se podrían hacer justamente para detectar cuáles son esas alegrías, ¿no? ¿Qué quiere obtener mi cliente? ¿Qué es lo mejor cuando hace tal cosa? ¿O qué es lo que le encanta cuando ocurre? ¿O le encantaría que pasara cuando? Volvamos al ejemplo del cuadro. ¿Cuál será como una de las mayores alegrías que podría haber en caso de poner ese cuadro? ¿Que el cuadro se mueva? A lo mejor que mi taladro no haga tanto ruido. A lo mejor que tenga una bolsita y que recoja la basura automáticamente. A lo mejor la alegría última es que ponga ese cuadro y invita al chavo que me gusta y entonces se quede prendado del cuadro y se quede más tiempo en mi casa. Un cuadro cava. Bueno, esa ya es como una propuesta mucho más puesta. En el caso justamente de la podadora, ¿qué alegrías podrías tener de estar arreglando tu jardín? Que el pasto se recoja automáticamente. Para ella estás dando una solución, o sea, ¿qué alegría tienes ahorita que estás haciendo ese trabajo? Tener un jardín súper lindo y bonito, poder hacer carnes asadas con mis amigos, poder invitar a mi familia a que juegue, ¿cierto? Son todas estas cosas, son las alegrías que generaría el que yo tenga mi jardín de esa manera. Al igual que las frustraciones, también hay alegrías que son esenciales, o sea, que sí o sí debería de tener, que son como las necesarias de las que hablamos, el que mande textos y que haga llamadas, o alegrías que son agradables, esas deseables, que mi teléfono se llegue a doblar o que aguante el agua o que tenga buena pila, ¿ok? Entonces, lo que acabamos de hacer con eso es tener un conocimiento mucho más profundo de nuestro cliente. Ya no estamos hablando de un sector demográfico, o sea, de aspectos sociológicos, sociográficos y psicográficos. Estamos hablando en realidad de cómo funciona y cómo se mueve cuando está resolviendo esa problemática o esa necesidad o esa cosa que quiera hacer, ¿correcto? Entonces ya sabemos que hay trabajos que realiza, ya sabemos que hay cosas que no le van a gustar de esos trabajos y ya sabemos que hay alegrías que nos gustaría exaltar a nosotros en algún momento para poder vender nuestro producto. Como les dije en todas las anteriores, es súper importante clasificarlas. ¿Por qué? Porque primero, no va a haber ningún producto o ninguna solución que demos que aborde absolutamente todas las necesidades o todos los requerimientos de nuestro cliente. Pero si logramos resolver las más importantes o las más graves de las alegrías, frustraciones y los trabajos que hace, es muy probable que nuestro producto pueda ser mucho más competitivo de los que están actualmente en el mercado. Entonces, por eso es la importancia de clasificarlos.
Buenas prácticas. Es súper importante que cada vez que trabajemos este lienzo lo hagamos con un solo segmento de clientes. Seguramente en sus modelos de negocios tienen varios. Entonces hay que trabajar uno a la vez para no combinar peras con manzanas. A veces los trabajos sociales o emocionales son muchísimo más importantes o visibles que los funcionales, lo que les decía. Hay gente que le importa mucho más el estatus social o lo que pasa en Facebook o cómo me está viendo la gente o mi logro personal, qué tan contento, qué tan en paz me encuentro por haber hecho tal o cual cosa. Entonces hay que poner atención qué tipos de trabajos son los que más le preocupan o más está inmerso nuestro cliente. El que sigue es elaborar un mapa de tu cliente y ser antropólogo social. O sea, que vayan al lugar y que en realidad pongan lo que están viendo, no que tengan en mente esa propuesta o ese producto que ya tienen, porque si no van a estar viciando esto. La idea es conocerlo para poder ofrecerle algo muy a la medida y mucho mejor. Algo que no les comenté, pero que es muy importante, todos estos lienzos en emprendimiento lo que hacemos es que los manejamos con post-its. Es muy importante porque es el post-it. Uno, porque tiene un tamaño muy peculiar, entonces nos hace que seamos muy concisos, que pongamos palabras clave. También nos ayuda que si queremos cambiar algo simplemente se quita o puedes ver que si tienes dos segmentos de clientes, cuáles se pueden utilizar lo mismo para ambos. Entonces, es muy importante que en un buen perfil de cliente esté lleno de notas, de todas las notas que pueden encontrar. Entre más información tengan, es más el conocimiento que van a tener de cliente y es más probable que generen un producto que sea de mucho impacto para él. Y por último, procuren que las frustraciones y las alegrías sean tangibles y concretas. ¿A qué me refiero? Que no digan que la gente se cansa de esperar en lo que pasa tal o cual. ¿Qué es cansarse? ¿A partir de qué minutos se empiezan a cansar? O que mi teléfono tenga mejor rendimiento. ¿Qué es mejor rendimiento? Que dure más la pila, que tenga más capacidad. O sea, ser muy concretos en esas cosas que les molestan o que quisiera tener el cliente, ¿ok? Entre más concretos va a ser mucho mejor porque van a poder trabajar después con ello. Ahora vamos a pasar al segundo canvas, el que va a hablar justamente de nuestra propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Les preguntaba al principio de esta conversación. Es justamente el conjunto de esas características o ventajas que va a tener mi producto o servicio y que me va a ayudar a venderlo, que me va a hacer que sea único. Algunas de las elementos que pueden generar este valor podrían ser los que están anotados aquí. Por ejemplo, una marca, ¿no? Si yo traigo la bolsa de marca o el teléfono de marca, a lo mejor por eso lo voy a comprar. O que sea personalizado, o que tenga menos precio, o que tenga un mejor rendimiento, que sea más barato, que sea más ergonómico. Todos estos son elementos que nos ayudan a que nuestra propuesta de valor sea pues algo que sea único, ¿no? Para lo cual nos van a comprar. Les presento el canvas de la mapa de valor, que es justamente con el que generamos la propuesta de valor. Quiero señalar algo aquí súper importante. ¿Se acuerdan que les hablé de cómo conocer al cliente? Quiero observar, empatizar, ponerse en los zapatos, ser un antropólogo y preguntar. El mapa anterior lo van a llenar sí o sí con toda la información que recolecten de sus clientes. No van a poder inventar nada. No tiene chiste que invente nada. Ahí más bien lo que tienen que poner son todos los datos que han recabado. En este lienzo no, este lienzo es totalmente creativo. Este lienzo lo van a hacer ustedes con todo lo que ustedes quisieran generar. Entre más loco y absurdo, mejor, porque de esas ideas son donde surgen las mejores cosas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los aliviadores de frustraciones. Si se fijan, es como la imagen de una pildorita, ¿no? Algo que nos alivia ese dolor que tiene. Como su nombre lo dice, justamente los aliviadores de frustraciones justamente van a describir cómo mi producto o servicio va a aplacar esa frustración, ese obstáculo o ese riesgo que había encontrado. ¿Ok? Al igual que los anteriores, también aquí tendríamos que definir de mayor a menor. Y justamente estos van a ir encajando con los que vimos en las frustraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué preguntas se pueden hacer? ¿Qué característica de tu solución va a aliviar qué dolor en específico y cómo es que lo va a solucionar? ¿Cómo eliminas o reduces alguna cosa que le moleste a tu cliente? ¿Cómo vas a prevenir que surja tal cosa? Son preguntas que los pueden ayudar justamente a que generen algo
de mucho valor para el cliente. ¿Se acuerdan de lo que le dolía al cliente cuando hacía con su podadora? A lo mejor podríamos generar aquí una máquina que no haga ruido. O podríamos generar una máquina que tenga paneles solares y que entonces no necesite ni los cables ni la gasolina. A lo mejor podría poner que atrás tenga una bolsa integrada y conforme va cortando el pasto, lo vaya arrojando en esa bolsa y entonces yo ya me evite de estar barriendo y metiéndolo en bolsa y cargándolo a la basura. ¿Se les ocurre alguna otra manera de aliviar las frustraciones que comentamos? Que sea movible, porque los terrenos no siempre son regulares. Que tenga como para llegar a cualquier borde, ese es un dolor a lo mejor, ¿no? Porque se lo tienen que hacer a mano. Justamente es eso, empezar a pensar qué es lo que le duele y entonces ver qué puedo solucionar y de qué manera lo podemos resolver, ¿ok? Creadores de alegrías. Aquí se trata de entender las alegrías que tiene el cliente, cómo las voy a exaltar o cómo voy a hacer que esté cada vez más alegre con esa solución o con ese producto o servicio que estoy proponiendo. Al igual que el anterior, también pueden ser esenciales o agradables. Entre más ataquemos aquellas que sí eran las esperadas, ¿se acuerdan? Las necesarias, las básicas, va a ser mucho mejor. ¿Qué preguntas se pueden hacer? ¿Cuáles son esos beneficios que quiere mi cliente? ¿Qué es esa alegría esperada o eso necesario que tenía que tener mi producto? ¿Se acuerdan que la alegría era tener un jardín súper bonito, poderlo presumir, invitar a mi familia? ¿Cómo podrían exaltar eso? A lo mejor se me ocurre que en nuestra máquina le ponemos, no sé, ahora como en línea, que te grabe y que entonces que la gente vea cómo estás podando y entonces vean que tienes tu super jardín y lo suba a Facebook o a Instagram. No sé, que cada vez que cumplas con algo de gamification, que cada vez que cumplas con ciertos puntos de hacer algo te ganes algún aditamento para tu podadora. Entonces justamente es ver eso que querías hacer, cómo lo puedes exaltar. Si se fijan, aquí le estoy dando muchísimo peso a esos trabajos emocionales o sociales que decía que tiene cliente, ¿no? El que me reconozcan. A lo mejor eso es justamente lo que podría exaltar con esas alegrías. Y por último, lo que haríamos sería enlistar todos esos productos o servicios que, o más bien las ventajas o características que tienen mis productos y servicios que van a dar solución a ese problema. Como les dije en estos tres últimos, la idea es que sean lo más creativos, lo más locos y que traten de dar solución a las más importantes que vimos en el lienzo anterior. Cuando hacemos eso se hace un encaje, que no lo vamos a ver en esta plática, pero lo que es lo que queremos buscar justamente, que haya un match entre lo que quiere nuestro cliente y entre lo que nosotros ofrecemos para poder vender de una mejor manera. Ojo, de productos y servicios hay varios. Los físicos son como los productos tangibles, ¿no? Es la silla, es la podadora, son cosas que se fabrican o se manufacturan. Los productos intangibles, por ejemplo, es la descarga de música, la descarga de un libro electrónico, propiedad intelectual, podría ser. Los libros y eso más bien son digitales, con la música, propiedad intelectual es en el anterior. Y los financieros, a lo mejor algún seguro, servicios financieros, tendrán que definir ustedes muy bien qué clase de producto o servicio es el que van a dar. Y pues al igual que los otros, también hay productos que son esenciales o que son agradables solamente. Tendremos que definir para darle una respuesta concreta. Al igual que el anterior, aquí les quiero contar esto. Esa historia de la podadora es cierta. Si hay una empresa que estaba haciendo eso, le iba muy bien vendiendo podadoras y trataban de hacer un producto nuevo. Al hacer su perfil de cliente y al ver su mapa de valor, lo que se dieron cuenta es que lo que la gente más quería era tener un pasto muy cuidado durante todo el año. Entonces, en realidad, el chiste no era podar el pasto, el chiste era que el pasto estuviera lindo todo el tiempo. Pues fueron a hablar con una empresa de genética y lo que hicieron fue generar un pasto que creciera máximo 7 centímetros en un año, para que entonces solamente la podaran una vez al año.
Si se fijan, no tiene nada que ver con pensar con una podadora que tomaba fotos y que no tuviera cables y que fuera solar. No tenía nada que ver con eso. En realidad, la necesidad o el trabajo que tenía el cliente, lo más importante para él era tener su jardín bonito. Entonces fueron con esta empresa, generaron este pasto, lo modificaron genéticamente y lo que más vendieron entonces fue podadoras que no eran eléctricas, que eran de 2 hojas y que una vez al año simplemente las utilizaban. ¿Qué tan diferente de esa propuesta que teníamos en un principio, cierto? Y esto se da justamente por conocer de una manera muy detallada a nuestro cliente. Al igual que el otro, también hay buenas prácticas. Para esto, buenas prácticas serían producir productos o servicios a partir de un solo segmento de cliente. Es decir, sería un canvas para cada segmento de cliente por separado. Aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías tienen que explicar realmente cómo van a crear valor. ¿Se acuerdan que nosotros les pedí que fueran muy concisos? Si quieren rendimiento, ¿a qué se refieren con rendimiento? Que me dure 5 horas más la pila, que le quepan 64 gigas más de fotos, que no me deje estar parado más de 2 horas. O sea, que seamos muy concretos en qué es lo que queremos. Así tenemos que ser igual de concretos en las propuestas que estemos determinando. Recuerden que los productos no crean valor en términos absolutos, en realidad van a crear valor a partir de lo que encontramos en el lienzo anterior, ¿cierto? De las frustraciones o de las alegrías que quiera tener mi cliente. Y sean conscientes de que las buenas propuestas de valor no van a poder encargarse de todo lo que recopilaron en su primer lienzo. Por eso hay que priorizarlas. La buena propuesta de valor es aquella que le va a dar respuesta a las cosas mucho más importantes de cada uno de los lienzos que vimos. Así es como en realidad ustedes pueden generar un producto o un servicio que esté de acuerdo a las necesidades o requerimientos de nuestro cliente, que tenga un wow cuando lo vean. Entonces, lo primero para recapitular es, pónganse en los zapatos del cliente para conocerlo, observen qué es lo que hace, háganle preguntas, con toda esa información entonces bájenla y pueden hacer su mapa de cliente. Recuerden, los trabajos es aquello que el cliente está haciendo para lograr ese objetivo o esa necesidad o ese requerimiento. Las alegrías es aquello que en realidad las necesarias, lo básico que tiene que tener, o las esperadas, que es aquello que no tenemos en la mira pero que podría ser wow que lo tuviera. Y las frustraciones, que dicen riesgos, obstáculos o las propias frustraciones de generar ese trabajo. Eso se hace con información de cliente y el siguiente mapa es pura creatividad. A partir de todo eso que vieron, ¿cómo pueden darle solución? ¿Cómo pueden quitarle esas frustraciones? ¿Cómo pueden quitar esos riesgos? ¿Cómo pueden exaltar tal alegría? Y entonces ahí sí se ponen a definir una lista de productos o servicios que den respuesta a lo que quiere su cliente. Esto, para más información, están los libros de Osterwalder, son muy, muy buenos. Vienen ejercicios ahí también. Y pues de bote pronto, con esto termino esos 2 esquemas que les van a servir mucho.